el tema de la aprehensión ya por parte del Ministerio Público, que debe reunir esos dos requisitos fundamentales, como es la legalidad formal y la material. Habíamos dicho de que así como el abogado de la defensa técnica fundamenta, argumenta ante el fiscal de materia para que aprenda a su defendido después de la declaración, también la parte civil tiene ese derecho de poder hacer la petición, que va a ser obviamente lo contrario y que proceda a la aprehensión porque cumplen los requisitos, ¿no? Pero no es nomás decirle de manera genérica o subjetiva que cumple, sino que también tiene que argumentar y decirle cómo y de qué manera, según su criterio, corresponde que el Ministerio Público dicte una resolución, un requerimiento de aprehensión. En el hipotético caso, dijimos, de que el Ministerio Público, que, ojo, que debería hacerlo en ese mismo acto procesal, pero en la práctica, ¿qué hace? Se agarra el cuadernillo de investigación y le dice al pobre imputado y al otro, me van a esperar, por favor, ya voy a hacer mi resolución. Y como un gran amigo que no es vocal ahorita, queda en el limbo, dice, y se lo ve como ese pobre león enjaulado, nervioso, porque no sabe qué va a decidir el Ministerio Público. ¿Y qué va a hacer? En su computadora hacerlo. He conocido a algunos fiscales con amplio conocimiento que cuando tenían que dictar esta resolución de aprehensión, que la norma exige que sea de manera objetiva, fundamentada, ya, tal y como establece el artículo 73 del procedimiento penal, el 72 del procedimiento penal, e incluso el 124 del procedimiento penal, que no solamente es para los jueces, sino también para el fiscal de materia a mano. O se presta la computadora del investigador y empieza, porque se supone que para ese acto procesal el Ministerio Público, como director funcional, ha revisado todo y cada uno del cuadro de investigación. Y en otros casos ha habido de que traen un flash, ingresan, listo, elaborada la aprehensión. ¿Es ilegal? Por supuesto que es ilegal. Entonces, ¿para qué los argumentos de la defensa? ¿Para qué la declaración? Ya como ejerciendo su derecho el imputado, si ya prácticamente se tenía lista el mandamiento de aprehensión. Y eso es lo que molesta al abogado. ¿Por qué? Porque no hay igualdad de condiciones. Hay una violación flagrante al derecho y la garantía constitucional. Por eso es que la ley 1173 también ahora dice que ese acto procesal debe ser grabado, ¿no? Pero todavía no está funcionando. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros como abogados? De ir, pedirle que se grabe, y si no hay, pues llevar el equipo nosotros, decirle, bueno, señor fiscal, aquí vamos a grabar porque mi cliente va a prestar una declaración. Y ahí va a estar grabado todo. Porque no existe otra forma como probar ante una posible audiencia de medidas cautelares que el fiscal de materia fue, que ya lo tenía listo, la resolución o el requerimiento de aprehensión, o sea, no lo hizo en el acto. Entonces no se puede probar, ¿no? Entonces, mire usted, la 1173 ya exige que se haga mediante una grabación en este acto procesal que es importante, ¿ya? Para aclararle. Bien, entonces, si el Ministerio Público tomó esa decisión, ya tiene que cumplir dos requisitos fundamentales. Legalidad formal. Esto consiste en tres presupuestos importantes: evaluar presupuestos constitucionales y legales, ya siempre partiendo de la Constitución Política del Estado, debido proceso. Que exista una orden escrita de una autoridad competente, salvo el caso de flagrancia. Segundo, la adopción de algunas medidas legales de aprehensión, desobediencia, lo dijimos, ya sea por el 224 o por el artículo 226. Ya tiene que ser fundamentada y motivada, si es por el 226 del procedimiento penal. Y el cumplimiento del término de las 24 horas para remitir a ese aprendido ante el juez de instrucción penal, es decir, con una imputación formal, en mi hipotético caso, que tome la decisión de aprenderla, porque si no, se convierte en ilegal porque no cumple la legalidad formal. Bien, material, de lo que hablábamos hace rato. Cuando el fiscal aprendió directamente al imputado, haciendo uso de las facultades previstas en el 226, si existen los suficientes indicios para sostener la autoría del imputado en la aprehensión. Esto es un poco muy difícil en esta etapa, de los suficientes indicios de la autoría. ¿Por qué? Porque existen líneas jurisprudenciales donde dice claramente que lo que se juzga en un proceso penal no son
figuras jurídicas, sino hechos, los hechos. Entonces, en esta etapa, dice también de que la imputación formal es provisional, o sea que puede sufrir cambio. Entonces, es muy difícil el tema de la autoría. A no ser que hayan argumentos, que hayan documentales muy evidentes para poder hacer notar al Ministerio Público de que están citando a una persona ya totalmente equivocada, ¿no? O que supuestamente en el día que sucedieron esos hechos, su cliente no se encontraba ahí, que mire, usted ha viajado a la Argentina, aquí está el boleto de avión, de ida y de vuelta, aquí está el pasaporte donde él ha estado fuera del país. Entonces hay esa pequeña duda, pero es muy, muy escaso. El inciso B, si el delito tiene una pena privativa de libertad igual o superior a 2 años, como lo habíamos dicho anteriormente, si existen los elementos de convicción suficientes para sostener los riesgos procesales. Mire usted, si no existen estos dos requisitos de legalidad formal y material, el Ministerio Público, por ese derecho constitucional, derecho a la libertad, lo que establece la Constitución Política del Estado, en su artículo 22 dice que la dignidad y la libertad de una persona son inviolables, respetarlas y protegerlas es deber primordial del Estado. ¿A través de quién? Del Ministerio Público. Entonces no se puede violentar. Entonces si no cumple estos requisitos, automáticamente esa aprehensión es ilegal, que puede ser objeto de un incidente de nulidad por defecto absoluto, por una aprehensión indebida e ilegal. Y noten el artículo 100, que es muy importante del procedimiento penal. Ahí establece claramente todo. Otro de los aspectos que puede darse en esta situación, aquí estamos haciendo el caso hipotético de que esta persona, de la cual estamos hablando, ha sido legalmente citada, ha comparecido con su abogado. Pero ¿qué pasa si esta persona ha sido encontrada en flagrancia? O primero como arrestado. Y dijimos que hay una presión psicológica porque no sabe si ahí está arrestado o aprehendido. ¿Cómo se convierte de arrestado en aprehendido? Después de la declaración. Pero ¿cómo va a prestar su declaración? Si va a prestar una declaración informativa y no está siendo en calidad de aprehendido, prácticamente no necesita abogado. Va a prestar una declaración como un testigo común y corriente. ¿No es cierto? ¿Ya? Pero noten ustedes que la diferencia entre recepcionarse una declaración como testigo y otra como imputado son diferentes, que cuando lo hacen como un testigo, no pueden abstenerse de declarar, excepto en algunos casos cuando es contra ellos mismos o contra alguno de los familiares. Eso lo van a encontrar ustedes en el 193 y al 201 del procedimiento penal. Pero si es como en calidad de aprehendido, está como imputado, donde se le está sindicando ese hecho delictivo que establece el artículo 5 del procedimiento penal, del 92 al 100, ustedes van a encontrar todos los derechos del imputado. Pero se dan casos y casos de que el investigador le toma su declaración, ya, no como imputado, sino por el hecho que está arrestado, y después lo convierten en una como aprehendido. Lo pasan al Ministerio Público con un informe como aprehendido. La pregunta es, en esa declaración, esa persona arrestada, ¿estuvo asistida por un abogado? No estuvo. Esa declaración puede ser utilizada para argumentos de una aprehensión o puede ser utilizado para una imputación formal. No, se violenta ahí sus derechos constitucionales. Ya, eso nótenlo bien. Bien, entonces, con todo esto es que se da ese tipo de aprehensión. Y decíamos que es importante remarcar qué sucede si una persona ha sido aprehendido en flagrancia, lo trae ante el Ministerio Público, ya, presta su declaración. Imagínense ustedes, cuando está aprehendido, ni siquiera se lo cita. ¿Y qué dice el artículo 97 del procedimiento penal? Que no ha sido modificado, está intacto en la ley 1970. Dice que el imputado presta la declaración ya en la etapa preparatoria ante el fiscal de materia previa, dice, escuche bien, previa citación formal.
¿Eso qué significa? De que se debe citar ahí en su celda donde está aprendido, con las copias legalizadas, todo. ¿Para qué? Para que ese individuo lea todo lo que existe en ese cuaderno de investigación, principalmente la denuncia, la acción directa, de qué se lo está acusando, para que ejerza su derecho constitucional, el derecho a la defensa. Pero no lo hacen, directamente se va a la declaración y a veces al pobre abogado ni siquiera le quieren mostrar el cuadernillo de investigación y debe ser exigente, tomarse el tiempo de 10 minutos, revisar ese cuadernillo de investigación, ¿no? Entonces, guardarse eso para cuando sea la audiencia de medidas cautelares y plantear un incidente también referente a esto, que no ha sido citado legalmente tal y como establece el artículo 97. Y va a haber algún juez que le diga sí, pero es que ha sido aprendido, sí, pero el 97 exige claramente la citación y si no se cumple el artículo 100 dice nulo. Hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Bien. Entonces, durante la fase investigativa, es importante de que la víctima cumpla con lo que establece el artículo 306 del Código de Procedimiento Penal, como es la proposición de diligencia. No se olviden de que la carga de la prueba corresponde a la víctima y debe proponer las diligencias de acuerdo al artículo 306, ¿ya? O ratificar las que ya el Ministerio Público ha ordenado en las directrices, ¿no? Pueden ser testificales, pueden ser las periciales, consultores técnicos, ofrecer prueba documental, pedir inspección ocular, reconstrucción del hecho, de acuerdo al 179 del procedimiento penal, y solicitar requerimientos a instituciones. Entonces, esa proposición de diligencia, ojo, que debe cumplir dos requisitos fundamentales, que lo que se está solicitando en ese escrito debe tener utilidad y pertinencia. En un posible hecho delictivo de estafa, no podemos, pues, proponer una diligencia que no se ajusta a los hechos denunciados. Entonces, esa solicitud prácticamente debe ser rechazada por el fiscal de materia. Entonces, es importante analizar bien qué es lo que se está investigando para que esa proposición de diligencia cumpla esa finalidad, utilidad y pertinencia. O quiere hacer una reconstrucción de un hecho, pero el hecho ya pasó hace bastante tiempo, entonces ya no se ajusta o a criterio del Ministerio Público ya no le parece, entonces debe rechazarla, ¿no? Bien, y el requerimiento también para las instituciones. ¿Qué tipo de documentación se va a solicitar? Pero a veces veo que dice que se ordene al ASFI para que se remita todas las cuentas habidas y por haber, imagínense, y es un caso de un estelionato que no tiene absolutamente nada que ver, tal vez para un resarcimiento del daño, pero tampoco todo, digamos, ¿no? Entonces hay bastantes proposiciones de diligencia que no se ajustan a ello, entonces hay que ser celoso con eso y tener en cuenta, como lo dije, el 136 y el 218 del Código de Procedimiento Penal. Ante una negativa por parte del Ministerio Público, el 306 también establece de que se debe acudir ante el superior en grado, ante el fiscal de distrito. Y si el fiscal de distrito le da la razón al fiscal de materia, se convierte pues en un incidente, ¿no? En un incidente que puede ser interpuesto ante el juez que lleva el control jurisdiccional de manera fundamentada, diciéndole el por qué o cuál es la finalidad y la utilidad de esa proposición de diligencia y que el Ministerio Público ha rechazado. Entonces, se convierte en un incidente también. Habíamos dicho al inicio de que cuál es la diferencia ahora con las modificaciones que ha sufrido la ley 1970 de presentar una denuncia y no así una querella. Porque la querella puede dar lugar a ese imputado genérico ya a que pueda ser objetada, ¿no? Y el fiscal también habíamos dicho que puede objetar la querella, mire, el fiscal o el imputado, dice el procedimiento, ¿no? Dentro de los 3 días, pero nunca vemos que el fiscal objete ya una querella, pero sí el imputado, y se convierte en un incidente, ya, donde puede el juez, una vez señalar la audiencia, dentro de los 3 días de presentada esa objeción de querella,
muchas veces el fiscal de materia, cuando se presenta una querella, no pone en conocimiento al juez de instrucción en materia penal que se ha presentado una querella, ¿no? Entonces, creo que hace el abogado de la defensa, después de haber sido legalmente notificado con esa querella, a juntarla como prueba. ¿Para qué? Para que ese juez que ejerce el control jurisdiccional tome nota de que está dentro del plazo de los 3 días. Y este plazo de los 3 días son días hábiles. Y señala la audiencia y la puede hacer esa resolución cumplir de 3 maneras. En su resolución, en un auto motivado, fundamentado, el juez, instalada la audiencia, puede dar por correcto la observación a los requisitos y ordena que se subsane dentro de los 3 días. O puede rechazarse también la querella, ¿ya? Y sin impedir que continúen las investigaciones. La investigación debe seguir su curso. Lo que se está rechazando es la querella, muchas veces porque nosotros los abogados no subsumimos de manera correcta los hechos a los tipos penales. No identificamos el verbo rector en cada uno de los ilícitos penales que nos estamos querellando, o le ponemos unos 5 o 7 delitos del Código Penal en una querella y no sabemos individualizar cómo y de qué manera es que el imputado supuestamente ha subsumido su conducta a estos ilícitos penales, ¿no? Entonces, por eso es más aconsejable eliminar la palabra querella, sacar el artículo 290 y suplirlo por denuncia. Eso, la denuncia no va a dar lugar a una objeción y no se da este tipo de audiencia. Entonces, sigue adelante con todas las investigaciones. ¿Y por qué es importante hacerla o iniciar el proceso con una denuncia? Lo habíamos dicho, porque le da luces, mayores luces al fiscal de materia para que pueda dirigir los actos investigativos. Ante la negativa del juez, ya cuando rechaza la objeción o la observa o rechaza la querella, existe el derecho impugnativo que establece el 180 de la Constitución Política del Estado, ¿no? Que le da la facultad a las partes, ya sea víctima o sea imputado, de poder acudir ante un recurso de apelación. En este caso, se da una apelación incidental por escrito dentro de los 3 días y tienen que ser presentados netamente ante el juez de instrucción en materia penal que ha dictado esa resolución y que ha sido legalmente notificada en audiencia pública de acuerdo a lo que establece el artículo 160 y siguientes del Código de Procedimiento Penal y corre a partir del primer día. Pues, una vez presentado el recurso de apelación, se corre en traslado a la contraparte y contestado también dentro del plazo legal, se remite actuado ante el juez mejor dicho, ante el Tribunal de Alzada. Ojo, que si esta apelación incidental fue interpuesta fuera de los 3 días, es decir, 4 días, el juez de instrucción en materia penal no tiene facultades para poder negar este recurso de apelación. Tiene que remitirlo ante el Tribunal de Alzada. Así lo establece el procedimiento penal. Y ella, prácticamente el vocal, va a definir esta situación si admite o va a rechazar este recurso de apelación por estar fuera del plazo de los 3 días y prácticamente se aplicaría lo que establece el artículo 125 del procedimiento penal. Una vez instalado llegado, mejor dicho, de los actuados en copias legalizadas, el vocal, que hoy, de acuerdo a 1173 también, que ha modificado, solamente se necesitaba las 2 firmas de los vocales, o cuando eran 3 vocales, 3. Ahora solamente es uno el que resuelve esta apelación incidental y dicta su auto de vista, que obviamente la resolución es sin recurso ulterior, es decir, que ya no tiene otra oportunidad para poder plantear un recurso de casación que no procede, es sin recurso ulterior. Pero ¿qué se le puede abrir? De aquí donde nacen las acciones tutelares. Si ya no puede, bajo el principio de subsidiariedad, es decir, que agotó la vía ordinaria, se va a la vía constitucional, ya sea por un amparo constitucional, ¿no? O por una acción de libertad, dependiendo si lo va a plantear la víctima o lo va a plantear el imputado, ¿no? Porque si es la víctima, lo que va a alegar es, como derecho constitucional, la negación del acceso, del derecho al acceso a la justicia. Y si es la defensa, pues que se violente el derecho a la defensa, debido proceso, que no está fundamentado, no está motivado,
ese auto de vista y entonces va a ser objeto de un recurso de una acción tutelar. ¿Ya? Bien, entonces, con todo esto, suponiendo que estamos vencidos los 20 días que habíamos hablado de la etapa preliminar, el fiscal de materia, ya como director funcional, y de acuerdo al avance investigativo que se ha realizado, tiene tres oportunidades para dictar un requerimiento o una resolución conclusiva de esta etapa preliminar. Puede, si existen los suficientes elementos de convicción y si es que este ciudadano no ha sido aprehendido en el momento de su declaración, va a imputar formalmente. O de lo contrario, va a rechazar la denuncia, la querella y las actuaciones investigativas o solicitar una salida alternativa. En la salida alternativa tenemos 4, que es la conciliación, que es la suspensión condicional del proceso, tenemos el criterio de oportunidad y tenemos el abreviado. Eso va a ser tema en otra exposición que lo vamos a profundizar cada una de esas 4 salidas alternativas, ¿ya? Y que no procede en todos los casos, excepto el proceso abreviado. Bien, entonces, en esta conclusión, el fiscal de materia toma esta decisión. En el hipotético caso de que el fiscal haya tomado la decisión de poder rechazar la denuncia, la querella, ya, y los actos investigativos, aquí la afectada viene a ser la víctima. Y el derecho impugnativo del 180 de la Constitución Política del Estado, el 11, el 76, el 77 del procedimiento penal, le otorga ese derecho, de acuerdo al 305, de que puede objetar ese rechazo dentro de los 5 días. Estos 5 días se cuentan o se contabilizan de acuerdo a lo que establece el artículo 130 y siguiente del procedimiento penal. Es decir, solamente días hábiles, ya, previa notificación. Bien, una vez se objeta este rechazo, se corre en traslado al imputado para que ejerza ese derecho a la defensa. El procedimiento no establece de que una objeción debe ser corrida en traslado, pero por la Constitución Política del Estado, que establece en el artículo 119 el principio de igualdad y el artículo 12 también del procedimiento penal, entonces tiene que notificar a la contraparte, es decir, al imputado genérico, para que pueda absolver esa objeción de querella. Y luego remitir todo esto al fiscal jerárquico para que resuelva dentro de los 10 días, también hábiles, que la resolución del fiscal departamental o fiscal de distrito puede ser confirmando o revocando el rechazo. Aquí hay algo importante en el tema de esta culminación de esta fase. Muchos de los abogados somos muy pasivos cuando se avecina esta etapa de conclusión de la etapa preliminar, ya sea en los 20 días o con su ampliación a los 60 días, ¿no? Lo que debemos hacer aquí es ayudar al Ministerio Público. No se olvide que el Ministerio Público tiene, creo que cada fiscal tiene más de 1000 causas, y no es mentira. Difícilmente le puede dar ese tiempo minucioso, exegético de poder revisar su causa. Entonces, nosotros los abogados, si somos de la defensa, vamos a argumentar que el fiscal de materia rechace. Le vamos a hacer un análisis de todo el caso mediante un escrito pidiendo el rechazo de la denuncia y del acto investigativo. ¿Bajo qué argumento? Bajo estos argumentos. ¿Es cierto? Y la víctima también, el abogado de la víctima le va a ayudar al Ministerio Público porque él quiere que impute. Entonces va a pedir imputación formal y va a fundamentar. Entonces, mire ustedes, los dos abogados le están dándole las herramientas a ese fiscal de materia que con solo leerlo va a contar con el cuadernillo de investigación y va a poder decidir bajo el principio de objetividad si rechaza o imputa. Es un trabajo muy importante que debemos hacer los abogados si queremos que nuestras causas ya adelante, principalmente la víctima que corresponde la carga de la prueba, pero en la realidad no todos lo hacemos, ¿no? Entonces es importante eso, ¿ya? Y cuando se da la situación del rechazo, volviendo acá al tema, en el hipotético caso de que confirme, aquí hay un vacío legal
que seguramente ustedes van a querer preguntar. ¿Qué pasa si el fiscal revoca? Noten ustedes el procedimiento. No le dice al fiscal, ya, que cuando revoca, impute. Le dice que siga con las investigaciones. ¿Pero por qué? Porque está de acuerdo al 277. Y si bien es cierto, estamos en la etapa preliminar, pero como responde también al tema de la etapa preparatoria. De acuerdo al artículo 277 del procedimiento penal. Pero no le dice impute. Pero muchos fiscales entienden de que porque se revocó este rechazo, es que ellos tienen que seguir los actos investigativos. No, tiene que tomar una decisión ahí, siga las investigaciones, él puede agarrar en un tiempo prudente, supongamos repitiendo 5 días, tal y como culmina el juez, pero el abogado también no debe ser pasivo. Inmediatamente, cuando se conoce esta revocatoria, ¿no? Entonces, mediante un memorial, hacer conocer al juez para que combine nuevamente, para que el fiscal dicte una resolución finalizando esta etapa, porque no puede seguir la etapa, no puede seguir, porque esta es la fase donde el fiscal de materia tiene que sí o sí imputar, excepto si se puede ampliar en algunos casos, como dijimos al inicio, a 80 días. Pero es rara a la vez, cuando es un caso netamente complejo. Pero también en la práctica jurídica se da aquí de que el Ministerio Público, el fiscal de materia, que ha sido revocada esa resolución, va a agarrar y va a analizar y puede dictar otro rechazo también, de manera más fundamentada, más motivada. Y se vuelve a hacer el mismo trámite que habíamos hablado anteriormente, ¿no? Y la otra es que pueda imputar, pero es un poco muy complicado que un fiscal de materia, después de haber vertido su opinión por escrito en un rechazo y ante una revocatoria, tenga que imputar. Yo creo que esa imputación va totalmente débil y con una total falta de lealtad procesal y una violación terrible al principio de objetividad que establece el artículo 72 del procedimiento penal. Porque ¿con qué cara ese Ministerio Público va a ir a fundamentar en audiencia una imputación formal que si anteriormente tuvo el criterio de un rechazo? Es un poco complicado, como dice un dicho vallegrandino, y no nos vamos a desdecir de lo que ya dijimos. O sea, es un poco complicado. Y hay herramientas para el abogado de la defensa también para poder agarrar y cuestionar eso en un incidente en la audiencia de medida cautelar, que lo vamos a ver más adelante. En el hipotético caso de que el fiscal de distrito confirma, la pregunta es ¿qué hace la víctima? ¿No? La víctima ya dijimos que tiene esa facultad de poder irse a una acción tutelar, ¿no? Pero también puede agarrar y esperar con nuevos elementos, porque el procedimiento lo establece, que si es por un rechazo se puede reabrir ese caso durante el año. O también puede hacer la conversión de la acción, que lo vamos a ver también más adelante, ya cuando existe el rechazo por parte del Ministerio Público. En el hipotético caso de que la víctima quiera, ante este rechazo del 305, puede hacer la conversión de la acción. Y aquí hay que puntualizar, lo que se convierte ya es la acción, ya no el delito. El delito sigue siendo de orden público, ya es la acción lo que se convierte. Y muchos colegas aquí incurren en una apreciación totalmente errada, porque si se hace la conversión de acción y se va a un juicio ante un juez de sentencia, que lo vamos a hablar ahorita, dice, no, en los delitos de orden privado ya no procede la detención preventiva, pero si no es un delito de orden privado, es un delito de orden público, lo que se convirtió fue la acción. Entonces, ese delito sigue siendo de orden público y por ende, si se solicita una audiencia de medidas cautelares, puede proceder la detención preventiva producto de una conversión de acción cuando es remitido ante un juez de sentencia. Lo vamos a hablar eso ahorita. Bien, entonces, la conversión de acción se la puede hacer esto, ¿no? En estos 5 requisitos que establece el artículo 26 del Código de Procedimiento Penal. En este caso se subsumiría a lo que establece el inciso 4, que al existir un rechazo,
o el criterio de oportunidad del numeral 1 del 221 y la víctima o creyente haya formulado su oposición. En ese caso se puede dar la conversión de acción, pero también aquí hay que ser muy hábil. A ver, si en toda la etapa preliminar se ha tenido la oportunidad de poder proponer ciertas diligencias donde, de acuerdo al criterio de la defensa técnica, ya tiene todos los elementos. Y si cree usted de que hay ciertos indicios de que el fiscal de materia va a dictar un rechazo porque conocemos cuáles son los criterios de los fiscales, entonces va a agarrar y solicitar la conversión de acción incluso antes de que suceda este rechazo por parte del Ministerio Público. ¿Ya? Y en los delitos de contenido patrimonial, el inciso 2, ¿no? También el inciso 1, a instancia de parte, salvo las excepciones del artículo 17 del Código de Procedimiento Penal, los delitos de contenido patrimonial o en los delitos culposos, ya que no exista la muerte, y en los delitos contra la dignidad del ser humano, que no exista un interés gravemente comprometido público, y el rechazo que habíamos hablado del inciso 4, y el 5, ante la notificación del vencimiento del plazo para la emisión de una resolución conclusiva. ¿Ves? Está dándole el legislador la oportunidad a la víctima que, ante el incumplimiento del Ministerio Público, que pueda hacer su conversión de acción. En los casos 1, 2 y 3, la conversión la autoriza el fiscal de materia. El fiscal, departamental, y autoriza dentro de los 3 días de solicitada. Y el inciso 4 y 5, bien, esto está el rechazo, será autorizada por el juez de instrucción penal. También se incurren algunos errores que se solicita la conversión de acción cuando hay un rechazo directamente ante el juez mejor dicho, ante el fiscal de materia, y siendo que la autoridad competente para que autorice es el juez de instrucción penal. O también hay una errada apreciación por parte de los jugadores que cuando se les solicita que autorice la conversión de acción, le dice acuda al director funcional. O sea, errado porque está presentándole como prueba que la causa ha sido rechazada y corresponde que el juez de instrucción en materia penal autorice esa conversión de acción. He puesto como ratio decidendi diversas sentencias constitucionales. ¿Y qué es lo que se pretende hacerles conocer a ustedes? Antes había un criterio, si lo leemos a la letra muerta y de manera taxativa el artículo 26, ¿no? Dice de que para que se dé una conversión de acción, ante un rechazo estamos hablando, necesariamente se debe objetar este rechazo. Pero no, esta línea jurisprudencial que es la fundadora, la sentencia constitucional 1306 del 2003-R, ha establecido ya que no es necesario la objeción de ese rechazo para poder hacer la conversión de acción, por el derecho que tiene la víctima de acceder a la justicia, ¿no? Y no reata, dice, la posesión a la resolución de rechazo para luego solicitar la conversión de acción. Existe una excepción a esta regla. Efecto es en la oposición, opera de forma concurrente, pero solo respecto a la aplicación del criterio de oportunidad. Mire usted, para un criterio de oportunidad. Pero cuando hay un rechazo, no. Eso para que quede claro, anoten esas líneas jurisprudenciales, la última, la del 2011, la 0204 del 2011, que establece esto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuando le solicitamos esto al juez, adjuntándole el rechazo, y para que el juez no lo observe, ya, o le va a sacar una resolución de guía previamente a considerar, adjúntese la resolución del fiscal de distrito. O sea, le está diciendo que previamente debió usted objetar. Entonces se le hace conocer al juez estas líneas jurisprudenciales en otro sí para que tome conocimiento y le pueda dar curso a su petición. Y también muchos de que cuando incurre un error el juez o no toma las líneas jurisprudenciales, le dice no al lugar en 2 líneas. Y el abogado dice, ¿y ahora qué hago? Ahí está el mecanismo del artículo 168 del Código de Procedimiento Penal, que establece y le da la posibilidad de poder readecuar ese memorial ya para que corrija el error involuntario que ha cometido el juez, tal vez por las recargadas labores. Entonces, están los mecanismos y para efecto de que hacer la conversión de acción y de irse a un juicio. Bien, en el hipotético caso
de que finalizada esta etapa, el fiscal de materia toma la decisión de imputar formalmente, vamos a dar inicio a lo que viene a ser la etapa preparatoria propiamente dicha y establecida en esa sentencia constitucional 1036 quebrado 2002 y el 134 del procedimiento penal y el 301 Romanos 2, donde dice de que la etapa preparatoria ya no se inicia como dice en el artículo 5 del Código de Procedimiento Penal, que era la interpretación, sino desde la imputación formal y la notificación al último de los imputados. ¿Me puede ayudar si es que lo puede ir habilitando su audio? Tenemos 100 personas en este momento. Creo que ya lo tengo. Ya, ok. Recién se cortó, doctor. Creo que usted fue el que lo cortó, ¿no? ¿Sí? ¿Me escuchan ahora, no? Bien, perfecto. Recién se cortó, sí, ¿no? Y de repente hubo ese conflicto. Pero ya está solucionado, doctor. Continúe con la palabra. Sí, pero recién se cortó, ¿no? O sea, para volver... Sí, ¿sí? Hace un minutito. Menos, un ratito más. Ya. Entonces, le retiremos esta parte importante. El tema de la aprehensión, ya por parte del Ministerio Público, que debe reunir esos dos requisitos fundamentales, como es la legalidad formal y la material. Habíamos dicho de que así como el abogado de la defensa técnica fundamenta, argumenta ante el fiscal de materia para que aprenda a su defendido después de la declaración, también la parte civil tiene ese derecho de poder hacer la petición, que va a ser obviamente lo contrario y que proceda a la aprehensión porque cumplen los requisitos, ¿no? Pero no es nomás decirle de manera genérica o subjetiva que cumple, sino que también tiene que argumentar y decirle cómo y de qué manera, según su criterio, corresponde que el Ministerio Público dicte una resolución, un requerimiento de aprehensión. En el hipotético caso, dijimos, de que el Ministerio Público, que, ojo, que debería hacerlo en ese mismo acto procesal, pero en la práctica, ¿qué hace? Se agarra el cuadernillo de investigación y le dice al pobre imputado y al otro, me van a esperar, por favor, ya voy a hacer mi resolución. Y dan, como un gran amigo que no es vocal ahorita, queda en el limbo y se lo ve como ese pobre león enjaulado, nervioso, porque no sabe qué va a decidir el Ministerio Público y qué va a hacer en su computadora hacerlo. He conocido a algunos fiscales con amplio conocimiento que cuando tenían que dictar esta resolución de aprehensión, que la norma exige que sea de manera objetiva, fundamentada, ya, tal y como establece el artículo 73 del procedimiento penal, el 72 del procedimiento penal, e incluso el 124 del procedimiento penal, que no solamente es para los jueces, sino también para el fiscal de materia a mano. O se presta la computadora del investigador y empieza, porque se supone que para ese acto procesal el Ministerio Público, como director funcional, ha revisado todo y cada uno del cuadro de investigación. Y en otros casos ha habido de que traen un flash, ingresan, listo. Elaborada la aprehensión. ¿Es ilegal? Por supuesto que es ilegal. Entonces, ¿para qué los argumentos de la defensa? ¿Para qué la declaración? Ya como ejerciendo su derecho el imputado, si ya prácticamente se tenía lista el mandamiento de aprehensión. Y eso es lo que molesta al abogado. ¿Por qué? Porque no hay igualdad de condiciones. Hay una violación flagrante al derecho y la garantía constitucional. Por eso es que la ley 1173 también ahora dice que ese acto procesal debe ser grabado, ¿no? Pero todavía no está funcionando. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros como abogados? De ir, pedirle que se grabe, y si no hay, pues llevar el equipo nosotros, decirle, bueno, señor fiscal, aquí vamos a grabar porque mi cliente va a prestar una declaración. Y ahí va a estar grabado todo. Porque no existe otra forma como probar ante una posible audiencia de medidas cautelares que el fiscal de materia fue, que ya lo tenía listo, la resolución o el requerimiento de aprehensión, o sea, no lo hizo en el acto, entonces no se puede probar, ¿no? Entonces, mire usted, la 1173 ya exige que se haga mediante una grabación en este acto procesal que es importante, ¿ya? Para aclararle. Bien, entonces, si el Ministerio Público tomó esa decisión, ya tiene que cumplir dos requisitos fundamentales. Legalidad formal. Esto consiste en tres presupuestos importantes. Evaluar presupuestos constitucionales y legales, ya siempre partiendo de la Constitución Política del Estado. Debido proceso.
Que exista una orden escrita de una autoridad competente, salvo el caso de flagrancia. Segundo, la adopción de algunas medidas legales de aprehensión, desobediencia, lo dijimos, ya sea por el 224 o por el artículo 226. Ya. Tiene que ser fundamentada y motivada, si es por el 226 del procedimiento penal. Y el cumplimiento del término de las 24 horas para remitir a ese aprendido ante el juez de instrucción penal, es decir, con una imputación formal, en mi hipotético caso, que tome la decisión de aprenderla, porque si no, se convierte en ilegal porque no cumple la legalidad formal. Bien, material, de lo que hablábamos hace rato. Cuando el fiscal aprendió directamente al imputado, haciendo uso de las facultades previstas en el 226, si existen los suficientes indicios para sostener la autoría del imputado en la aprehensión. Esto es un poco muy difícil en esta etapa de los suficientes indicios de la autoría. ¿Por qué? Porque existen líneas jurisprudenciales donde dice claramente que lo que se juzga en un proceso penal no son figuras jurídicas, sino hechos. Los hechos. Entonces, en esta etapa dice también de que la imputación formal es provisional, o sea que puede sufrir cambio. Entonces, es muy difícil el tema de la autoría. A no ser que hayan argumentos, que hayan documentales muy evidentes para poder hacer notar al Ministerio Público de que están citando a una persona ya totalmente equivocada, ¿no? O que supuestamente en el día que sucedieron esos hechos, su cliente no se encontraba ahí, que mire, usted ha viajado a la Argentina, aquí está el boleto de avión, de ida y de vuelta, aquí está el pasaporte donde él ha estado fuera del país. Entonces hay esa pequeña duda, pero es muy, muy escaso. El inciso B, si el delito tiene una pena privativa de libertad igual o superior a 2 años, como lo habíamos dicho anteriormente, si existen los elementos de convicción suficientes para sostener los riesgos procesales. Mire usted, si no existen estos dos requisitos de legalidad formal y material, el Ministerio Público, por ese derecho constitucional, derecho a la libertad, lo que establece la Constitución Política del Estado, en su artículo 22 dice que la dignidad y la libertad de una persona son inviolables, respetarlas y protegerlas es deber primordial del Estado. ¿A través de quién? Del Ministerio Público. Entonces no se puede violentar. Entonces si no cumple estos requisitos, automáticamente esa aprehensión es ilegal, que puede ser objeto de un incidente de nulidad por defecto absoluto, por una aprehensión indebida e ilegal. Y noten el artículo 100, que es muy importante del procedimiento penal. Ahí establece claramente todo. Otro de los aspectos que puede darse en esta situación, aquí estamos haciendo el caso hipotético de que esta persona, de la cual estamos hablando, ha sido legalmente citada, ha comparecido con su abogado. Pero ¿qué pasa si esta persona ha sido encontrada en flagrancia? O primero como arrestado. Y dijimos que hay una presión psicológica porque no sabe si ahí está arrestado o aprehendido. ¿Cómo se convierte de arrestado en aprehendido? Después de la declaración. ¿Pero cómo va a prestar su declaración? Si va a prestar una declaración informativa y no está siendo en calidad de aprehendido, prácticamente no necesita abogado. Va a prestar una declaración como un testigo común y corriente. ¿No es cierto? ¿Ya? Pero noten ustedes que la diferencia entre recepcionarse una declaración como testigo y otra como imputado son diferentes, que cuando lo hacen como un testigo, no pueden abstenerse de declarar, excepto en algunos casos cuando es contra ellos mismos o contra alguno de los familiares. Eso lo van a encontrar ustedes en el 193 y al 201 del procedimiento penal. Pero si es como en calidad de aprendido, está como imputado, donde se le está sindicando ese hecho delictivo que establece el artículo 5 del procedimiento penal, del 92 al 100, ustedes van a encontrar todos los derechos del imputado. Pero se dan casos y casos de que el investigador le toma su declaración, ya, no como imputado, sino por el hecho que está arrestado, y después lo convierten en una como aprendido. Lo pasan al Ministerio Público con un informe como aprendido.
La pregunta es, ¿en esa declaración esa persona arrestada estuvo asistida por un abogado? No estuvo. Esa declaración puede ser utilizada para argumentos de una aprehensión o puede ser utilizado para una imputación formal. No, se violenta ahí sus derechos constitucionales. Ya, eso nótenlo bien. Bien, entonces, con todo esto es que se da ese tipo de aprehensión. Y decíamos que es importante remarcar qué sucede si una persona ha sido aprehendido en flagrancia, lo trae ante el Ministerio Público, ya presta su declaración. Imagínense ustedes, cuando está aprehendido, ni siquiera se lo cita. ¿Y qué dice el artículo 97 del procedimiento penal? Que no ha sido modificado, está intacto en la ley 1970. Dice que el imputado presta la declaración ya en la etapa preparatoria ante el fiscal de materia previa, dice, escuche bien, previa citación formal. ¿Eso qué significa? De que se debe citar ahí en su celda donde está aprendido con las copias legalizadas, todo. ¿Para qué? Para que ese individuo lea todo lo que existe en ese cuaderno de investigación, principalmente la denuncia, la acción directa, de qué se lo está acusando, para que ejerza su derecho constitucional, el derecho a la defensa. Pero no lo hacen, directamente se va a la declaración y a veces al pobre abogado ni siquiera le quieren mostrar el cuaderno de investigación y debe ser exigente, tomarse el tiempo de 10 minutos, revisar ese cuaderno de investigación, ¿no? Entonces, guardarse eso para cuando sea la audiencia de medidas cautelares. Y plantear un incidente también referente a esto, que no ha sido citado legalmente tal y como establece el artículo 97. Y va a haber algún juez que le diga sí, pero es que ha sido aprendido, sí, pero el 97 exige claramente la citación y si no se cumple el artículo 100 dice nulo. Hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Bien. Entonces, durante la fase investigativa, es importante de que la víctima cumpla con lo que establece el artículo 306 del Código de Procedimiento Penal, como es la proposición de diligencia. No se olviden de que la carga de la prueba corresponde a la víctima y debe proponer las diligencias de acuerdo al artículo 306, ¿ya? O ratificar las que ya el Ministerio Público ha ordenado en las directrices, ¿no? Pueden ser testificales, pueden ser las periciales, consultores técnicos, ofrecer prueba documental, pedir inspección ocular, reconstrucción del hecho, de acuerdo al 179 del procedimiento penal, y solicitar requerimientos a instituciones. Entonces, esa proposición de diligencia, ojo, que debe cumplir dos requisitos fundamentales, que lo que se está solicitando en ese escrito debe tener utilidad y pertinencia. En un posible hecho delictivo de estafa, no podemos, pues, proponer una diligencia que no se ajusta a los hechos denunciados. Entonces, esa solicitud prácticamente debe ser rechazada por el fiscal de materia. Entonces, es importante analizar bien qué es lo que se está investigando para que esa proposición de diligencia cumpla esa finalidad, utilidad y pertinencia. O quiere hacer una reconstrucción de un hecho, pero el hecho ya pasó hace bastante tiempo, entonces ya no se ajusta o a criterio del Ministerio Público ya no le parece, entonces debe rechazarla, ¿no? Bien, y el requerimiento también para las instituciones. ¿Qué tipo de documentación se va a solicitar? Pero a veces veo que dice que se ordene al ASFI para que se remita todas las cuentas habidas y por haber. Imagínense, y es un caso de un estelionato que no tiene absolutamente nada que ver, tal vez para un resarcimiento del daño, pero tampoco todo, digamos, ¿no? Entonces hay bastantes proposiciones de diligencia que no se ajustan a ello, entonces hay que ser celoso con eso y tener en cuenta, como lo dije, el 136 y el 218 del Código de Procedimiento Penal. Ante una negativa por parte del Ministerio Público, el 306 también establece de que se debe acudir ante el superior en grado, ante el fiscal de distrito. Y si el fiscal de distrito le da la razón al fiscal de materia, se convierte pues en un incidente, ¿no? En un incidente que puede ser
interpuesto ante el juez que lleva el control jurisdiccional de manera fundamentada, diciéndole el por qué o cuál es la finalidad y la utilidad de esa proposición de diligencia y que el Ministerio Público ha rechazado. Entonces se convierte en un incidente también. Habíamos dicho al inicio de que cuál es la diferencia ahora con las modificaciones que ha sufrido la ley 1970 de presentar una denuncia y no así una querella. Porque la querella puede dar lugar a ese imputado genérico ya a que pueda ser objetada, ¿no? Y el fiscal también habíamos dicho que puede objetar la querella, mire, el fiscal o el imputado, dice el procedimiento, ¿no? Dentro de los 3 días, pero nunca vemos que el fiscal objete ya una querella, pero sí el imputado, y se convierte en un incidente, ya, donde puede el juez, una vez señalar la audiencia, dentro de los 3 días de presentada esa objeción de querella, muchas veces el fiscal de materia, cuando se presenta una querella, no pone en conocimiento al juez de instrucción en materia penal que se ha presentado una querella, ¿no? Entonces, creo que hace el abogado de la defensa, después de haber sido legalmente notificado con esa querella, a juntarla como prueba. ¿Para qué? Para que ese juez que ejerce el control jurisdiccional tome nota de que está dentro del plazo de los 3 días. Y este plazo de los 3 días son días hábiles. Y señala la audiencia y la puede hacer esa resolución cumplir de 3 maneras. En su resolución, en un auto motivado, fundamentado, el juez, instalada la audiencia, puede dar por correcto la observación a los requisitos y ordena que se subsane dentro de los 3 días. O puede rechazarse también la querella, ¿ya? Y sin impedir que continúen las investigaciones. La investigación debe seguir su curso. Lo que se está rechazando es la querella, muchas veces, porque nosotros los abogados no subsumimos de manera correcta los hechos a los tipos penales. No identificamos el verbo rector en cada uno de los ilícitos penales que nos estamos querellando, o le ponemos unos 5 o 7 delitos del Código Penal en una querella y no sabemos individualizar cómo y de qué manera es que el imputado supuestamente ha subsumido su conducta a estos ilícitos penales, ¿no? Entonces, por eso es más aconsejable eliminar la palabra querella, sacar el artículo 290 y suplirlo por denuncia. Eso, la denuncia no va a dar lugar a una objeción y no se da este tipo de audiencia. Entonces, sigue adelante con todas las investigaciones. ¿Y por qué es importante hacerla o iniciar el proceso con una denuncia? Lo habíamos dicho, porque le da luces, mayores luces al fiscal de materia para que pueda dirigir los actos investigativos. Ante la negativa del juez, ya cuando rechaza la objeción o la observa o rechaza la querella, existe el derecho impugnativo que establece el 180 de la Constitución Política del Estado, ¿no? Que le da la facultad a las partes, ya sea víctima o sea imputado, de poder acudir ante un recurso de apelación. En este caso, se da una apelación incidental por escrito dentro de los 3 días y tienen que ser presentados netamente ante el juez de instrucción en materia penal que ha dictado esa resolución y que ha sido legalmente notificada en audiencia pública de acuerdo a lo que establece el artículo 160 y siguientes del Código de Procedimiento Penal y corre a partir del primer día. Pues, una vez presentado el recurso de apelación, se corre en traslado a la contraparte y contestado también dentro del plazo legal, se remite actuado ante el juez mejor dicho, ante el Tribunal de Alzada. Ojo, que si esta apelación incidental fue interpuesta fuera de los 3 días, es decir, 4 días, el juez de instrucción en materia penal no tiene facultades para poder negar este recurso de apelación. Tiene que remitirlo ante el Tribunal de Alzada. Así lo establece el procedimiento penal. Y ella, prácticamente el vocal, va a definir esta situación si admite o va a rechazar este recurso de apelación por estar fuera del plazo de los 3 días y prácticamente se aplicaría lo que establece el artículo 125 del procedimiento penal. Una vez instalado llegado, mejor dicho, de los actuados en copias legalizadas, el vocal
que hoy, de acuerdo a 1173 también, que ha modificado, solamente se necesitaba las 2 firmas de los vocales, o cuando eran 3 vocales, 3. Ahora solamente es uno el que resuelve esta apelación incidental y dicta su auto de vista, que obviamente la resolución es sin recurso ulterior, es decir, que ya no tiene otra oportunidad para poder plantear un recurso de casación que no procede, es sin recurso ulterior. Pero ¿qué se le puede abrir? De aquí donde nacen las acciones tutelares. Si ya no puede, bajo el principio de subsidiariedad, es decir, que agotó la vía ordinaria, se va a la vía constitucional, ya sea por un amparo constitucional, ¿no? O por una acción de libertad, dependiendo si lo va a plantear la víctima o lo va a plantear el imputado, ¿no? Porque si es la víctima, lo que va a alegar es, como derecho constitucional, la negación, el acceso, el derecho al acceso a la justicia. Y si es la defensa, pues que se violente el derecho a la defensa, el debido proceso, que no está fundamentado, no está motivado, ese auto de vista, y entonces hacer objeto de un recurso, de una acción tutelar. ¿Ya? Bien, entonces, con todo esto, suponiendo que estamos vencidos los 20 días que habíamos hablado de la etapa preliminar, el fiscal de materia, ya como director funcional, y de acuerdo al avance investigativo que se ha realizado, tiene diversas, 3 oportunidades para dictar un requerimiento o una resolución conclusiva de esta etapa preliminar. Puede, si existen los suficientes elementos de convicción y si es que este ciudadano no ha sido aprehendido en el momento de su declaración, va a imputar formalmente. O de lo contrario, va a rechazar la denuncia, la querella y las actuaciones investigativas o solicitar una salida alternativa. En la salida alternativa tenemos 4, que es la conciliación, que es la suspensión condicional del proceso, tenemos el criterio de oportunidad y tenemos el abreviado. Eso va a ser tema en otra exposición que lo vamos a profundizar, cada una de esas 4 salidas alternativas, ¿ya? Y que no procede en todos los casos, excepto el proceso abreviado. Bien, entonces, en esta conclusión, el fiscal de materia toma esta decisión. En el hipotético caso de que el fiscal haya tomado la decisión de poder rechazar la denuncia, la querella, ya, y los actos investigativos, aquí la afectada viene a ser la víctima. Y el derecho impugnativo del 180 de la Constitución Política del Estado, el 11, el 76, el 77 del procedimiento penal, le otorga ese derecho, de acuerdo al 305, de que puede objetar ese rechazo dentro de los 5 días. Estos 5 días se cuentan o se contabilizan de acuerdo a lo que establece el artículo 130 y siguiente del procedimiento penal. Es decir, solamente días hábiles, ya, previa notificación. Bien, una vez se objeta este rechazo, se corre en traslado al imputado para que ejerza ese derecho a la defensa. El procedimiento no establece de que una objeción debe ser corrida en traslado, pero por la Constitución Política del Estado, que establece en el artículo 119 el principio de igualdad y el artículo 12 también del procedimiento penal, entonces tiene que notificar a la contraparte, es decir, al imputado genérico, para que pueda absolver esa objeción de querella. Y luego remitir todo esto al fiscal jerárquico para que resuelva dentro de los 10 días, también hábiles, que la resolución del fiscal departamental o fiscal de distrito puede ser confirmando o revocando el rechazo. Aquí hay algo importante en el tema de esta culminación de esta fase. Muchos de los abogados somos muy pasivos cuando se avecina esta etapa de conclusión de la etapa preliminar, ya sea en los 20 días o con su ampliación a los 60 días, ¿no? Lo que debemos hacer aquí es ayudar al Ministerio Público. No se olvide que el Ministerio Público tiene, creo que cada fiscal tiene más de 1000 causas, y no es mentira. Difícilmente
le puede dar ese tiempo minucioso, exegético de poder revisar su causa. Entonces, nosotros los abogados, si somos de la defensa, vamos a argumentar que el fiscal de materia rechace. Le vamos a hacer un análisis de todo el caso mediante un escrito pidiendo el rechazo de la denuncia y del acto investigativo. ¿Bajo qué argumento? Bajo estos argumentos. ¿Es cierto? Y la víctima también, el abogado de la víctima le va a ayudar al Ministerio Público porque él quiere que impute. Entonces va a pedir imputación formal y va a fundamentar. Entonces, miren ustedes, los dos abogados le están dándole las herramientas a ese fiscal de materia que con solo leerlo va a contar con el cuadernillo de investigación y va a poder decidir bajo el principio de objetividad si rechaza o imputa. Es un trabajo muy importante que debemos hacer los abogados si queremos que nuestras causas ya adelante, principalmente la víctima que corresponde la carga de la prueba, pero en la realidad no todos lo hacemos, ¿no? Entonces es importante eso, ¿ya? Y cuando se da la situación del rechazo, volviendo acá al tema, en el hipotético caso de que confirme, aquí hay un vacío legal que seguramente ustedes van a querer preguntar. ¿Qué pasa si el fiscal revoca? Noten ustedes el procedimiento. No le dice al fiscal, ya, que cuando revoca, impute. Le dice que siga con las investigaciones. ¿Pero por qué? Porque está de acuerdo al 277. Y si bien es cierto, estamos en la etapa preliminar, pero como responde también al tema de la etapa preparatoria. De acuerdo al artículo 277 del procedimiento penal. Pero no le dice impute. Pero muchos fiscales entienden de que porque se revocó este rechazo, es que ellos tienen que seguir los actos investigativos. No, tiene que tomar una decisión ahí, siga las investigaciones, puede agarrar en un tiempo prudente, supongamos repitiendo 5 días, tal y como culmina el juez, pero el abogado también no debe ser pasivo. Inmediatamente, cuando se conoce esta revocatoria, ¿no? Entonces, mediante un memorial, hacer conocer al juez para que combine nuevamente, para que el fiscal dicte una resolución finalizando esta etapa, porque no puede seguir la etapa, no puede seguir, porque esta es la fase donde el fiscal de materia tiene que sí o sí imputar, excepto si se puede ampliar en algunos casos, como dijimos al inicio, a 80 días, pero es rara a la vez, cuando es un caso netamente complejo, pero también en la práctica jurídica se da aquí de que el Ministerio Público, el fiscal de materia, que ha sido revocada esa resolución, va a agarrar y va a analizar y puede dictar otro rechazo también de manera más fundamentada, más motivada. Y se vuelve a hacer el mismo trámite que habíamos hablado anteriormente, ¿no? Y la otra es que pueda imputar, pero es un poco muy complicado que un fiscal de materia, después de haber vertido su opinión por escrito en un rechazo, y ante una revocatoria tenga que imputar. Yo creo que esa imputación va totalmente débil y con una total falta de lealtad procesal y una violación terrible al principio de objetividad que establece el artículo 72 del procedimiento penal. Porque ¿con qué cara ese Ministerio Público va a ir a fundamentar en audiencia una imputación formal que si anteriormente tuvo el criterio de un rechazo? Es un poco complicado, como dice un dicho vallegrandino, y no nos vamos a desdecir de lo que ya dijimos. O sea, es un poco complicado. Y hay herramientas para el abogado de la defensa también para poder agarrar y cuestionar eso en un incidente en la audiencia de medida cautelar, que lo vamos a ver más adelante. En el hipotético caso de que el fiscal de distrito confirma, la pregunta es ¿qué hace la víctima? ¿No? La víctima ya dijimos que tiene esa facultad de poder irse a una acción tutelar, ¿no? Pero también puede agarrar y esperar con nuevos elementos, porque el procedimiento lo establece, que si es por un rechazo, se puede reabrir ese caso durante el año. O también puede hacer la conversión de la acción, que lo vamos a ver también más adelante, ya cuando existe el rechazo por parte del Ministerio Público. En el hipotético caso de que la víctima quiera, ante este rechazo del 305, puede hacer la conversión de la acción. Y aquí hay que puntualizar, lo que se convierte ya es la acción, ya no el delito.
el delito sigue siendo de orden público, ya es la acción lo que se convierte. Y muchos colegas aquí incurren en una apreciación totalmente errada, porque si se hace la conversión de acción y se va a un juicio ante un juez de sentencia, que lo vamos a hablar ahorita, dice, no, en los delitos de orden privado ya no procede la detención preventiva, pero si no es un delito de orden privado, es un delito de orden público. Lo que se convirtió fue la acción. Entonces, ese delito sigue siendo de orden público y por ende, si se solicita una audiencia de medidas cautelares, puede proceder la detención preventiva producto de una conversión de acción cuando es remitido ante un juez de sentencia. Lo vamos a hablar eso ahorita. Bien, entonces, la conversión de acción se la puede hacer esto, ¿no? En estos 5 requisitos que establece el artículo 26 del Código de Procedimiento Penal. En este caso se subsumiría a lo que establece el inciso 4, que al existir un rechazo o el criterio de oportunidad del numeral 1 del 221 y la víctima o creyente haya formulado su oposición, en ese caso se puede dar la conversión de acción. Pero también aquí hay que ser muy hábil. A ver, si en toda la etapa preliminar se ha tenido la oportunidad de poder proponer ciertas diligencias donde, de acuerdo al criterio de la defensa técnica, ya tiene todos los elementos, y si cree usted de que hay ciertos indicios de que el fiscal de materia va a dictar un rechazo porque conocemos cuáles son los criterios de los fiscales, entonces va a agarrar y solicitar la conversión de acción incluso antes de que suceda este rechazo por parte del Ministerio Público. ¿Ya? Y en los delitos de contenido patrimonial, el inciso 2, ¿no? También el inciso 1, a instancia de parte, salvo las excepciones del artículo 17 del Código de Procedimiento Penal, los delitos de contenido patrimonial o en los delitos culposos, ya que no exista la muerte, y en los delitos contra la dignidad del ser humano, que no exista un interés gravemente comprometido público, y el rechazo que habíamos hablado del inciso 4, y el 5, ante la notificación del vencimiento del plazo para la emisión de una resolución conclusiva. ¿Ves? Está dándole el legislador la oportunidad a la víctima que, ante el incumplimiento del Ministerio Público, que pueda hacer su conversión de acción. En los casos 1, 2 y 3, la conversión la autoriza el fiscal de materia. El fiscal, departamental, y autoriza dentro de los 3 días de solicitada. Y el inciso 4 y 5, bien, esto está el rechazo, será autorizada por el juez de instrucción penal. También se incurren en algunos errores que se solicita la conversión de acción cuando hay un rechazo directamente ante el juez ante el fiscal de materia, siendo que la autoridad competente para que autorice es el juez de instrucción penal. O también hay una errada apreciación por parte de los jugadores que cuando se les solicita que autorice la conversión de acción, le dice acuda al director funcional. O sea, errado porque está presentándole como prueba que la causa ha sido rechazada y corresponde que el juez de instrucción en materia penal autorice esa conversión de acción. He puesto como ratio decidendi diversas sentencias constitucionales. ¿Y qué es lo que se pretende hacerles conocer a ustedes? Antes había un criterio, si lo leemos a la letra muerta y de manera taxativa el artículo 26, ¿no? Dice de que para que se dé una conversión de acción, ante un rechazo estamos hablando, necesariamente se debe objetar este rechazo. Pero no, esta línea jurisprudencial que es la fundadora, la sentencia constitucional 1306 del 2003-R, ha establecido ya que no es necesario la objeción de ese rechazo para poder hacer la conversión de acción, por el derecho que tiene la víctima de acceder a la justicia, ¿no? Y no reata, dice, la posición a la resolución de rechazo para luego solicitar la conversión de acción. Existe una excepción a esta regla. Efecto es en la oposición, opera de forma concurrente, pero solo respecto a la aplicación del criterio de oportunidad. Mire usted, para un criterio de oportunidad, pero cuando hay un rechazo, no. Eso para que quede claro, anoten esas líneas jurisprudenciales, la última, la del 2011, la 0204 del 2011, que establece esto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuando le solicitamos esto al juez, adjuntándole el rechazo, y para que el juez no lo observe, ya, o le va a sacar una resolución de guía previamente a considerar,
Apúntese la resolución del fiscal de distrito. O sea, le está diciendo que previamente debió usted objetar. Entonces se le hace conocer al juez estas líneas jurisprudenciales, en otro sí, para que tome conocimiento y le pueda dar curso a su petición. Y también muchos de que cuando incurre un error el juez o no toma las líneas jurisprudenciales, le dice no al lugar en 2 líneas. Y el abogado dice, ¿y ahora qué hago? Ahí está el mecanismo del artículo 168 del Código de Procedimiento Penal, que establece y le da la posibilidad de poder readecuar ese memorial ya para que corrija el error involuntario que ha cometido el juez, tal vez por las recargadas labores. Entonces, están los mecanismos y para efecto de que hacer la conversión de acción y de irse a un juicio. Bien, en el hipotético caso de que finalizada esta etapa, el fiscal de materia toma la decisión de imputar formalmente, vamos a dar inicio a lo que viene a ser la etapa preparatoria propiamente dicha y establecida en esa sentencia constitucional 1036/2002 y el 134 del procedimiento penal y el 301 Romanos 2, donde dice de que la etapa preparatoria ya no se inicia como dice en el artículo 5 del Código de Procedimiento Penal, que era la interpretación, sino desde la imputación formal y la notificación al último de los imputados. Me puede ayudar si es que lo puede ir habilitando su audio. Tenemos 100 personas en este momento. Creo que ya lo tengo. Ya, ok. Recién se cortó, doctor. Creo que usted fue el que lo cortó, ¿no? ¿Sí? ¿Me escuchan Sí. Ahora, no? Bien, perfecto. Recién se cortó, sí, ¿no? Y de repente hubo ese conflicto. Pero ya está solucionado, doctor. Continúe con la palabra. Sí, pero recién se cortó, ¿no? O sea, para volver... Sí, sí, hace un minutito. Menos, un ratito más. Ya. Entonces, le retiremos esta parte importante. El tema de la aprehensión, ya por parte del Ministerio Público, que debe reunir esos 2 requisitos fundamentales, como es la legalidad formal y la material. Habíamos dicho de que así como el abogado de la defensa técnica fundamenta, argumenta ante el fiscal de materia para que aprenda a su defendido después de la declaración, también la parte civil tiene ese derecho de poder hacer la petición, que va a ser obviamente lo contrario y que proceda a la aprehensión porque cumplen los requisitos, ¿no? Pero no es nomás decirle de manera genérica o subjetiva que cumple, sino que también tiene que argumentar y decirle cómo y de qué manera, según su criterio, corresponde que el Ministerio Público dicte una resolución, un requerimiento de aprehensión. En el hipotético caso dijimos de que el Ministerio Público, que, ojo, que debería hacerlo en ese mismo acto procesal, pero en la práctica, ¿qué hace? Se agarra el cuadernillo de investigación y le dice al pobre imputado y al otro, me van a esperar, por favor, ya voy a hacer mi resolución. Y como un gran amigo que no es vocal ahorita, queda en el limbo, dice, y se lo ve como ese pobre león enjaulado, nervioso, porque no sabe qué va a decidir el Ministerio Público. ¿Y qué va a hacer? En su computadora hacerlo. He conocido a algunos fiscales con amplio conocimiento que cuando tenían que dictar esta resolución de aprehensión, que la norma exige que sea de manera objetiva, fundamentada, ya, tal y como establece el artículo 73 del procedimiento penal, el 72 del procedimiento penal, e incluso el 124 del procedimiento penal, que no solamente es para los jueces, sino también para el fiscal de materia a mano. O se presta la computadora del investigador y empieza, porque se supone que para ese acto procesal el Ministerio Público, como director funcional, ha revisado todo y cada uno del cuadernillo de investigación. Y en otros casos ha habido de que traen un flash, ingresan, listo. Elaborada la aprehensión. ¿Es ilegal? Por supuesto que es ilegal. Entonces, ¿para qué los argumentos de la defensa? ¿Para qué la declaración? Ya como ejerciendo su derecho el imputado, si ya prácticamente se tenía lista el mandamiento de aprehensión. Y eso es lo que molesta al abogado. ¿Por qué? Porque no hay igualdad de condiciones. Hay una violación flagrante al derecho y la garantía constitucional. Por eso es que la ley 1173 también ahora dice que ese acto procesal debe ser grabado, ¿no?
pero todavía no está funcionando. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros como abogados? De ir, pedirle que se grabe, y si no hay, pues llevar el equipo nosotros, decirle, bueno, señor fiscal, aquí vamos a grabar porque mi cliente va a prestar una declaración. Y ahí va a estar grabado todo. Porque no existe otra forma como probar ante una posible audiencia de medidas cautelares que el fiscal de materia fue, que ya lo tenía listo, la resolución o el requerimiento de aprehensión, o sea, no lo hizo en el acto. Entonces no se puede probar, ¿no? Entonces, mire usted, la 1173 ya exige que se haga mediante una grabación en este acto procesal que es importante, ¿ya? Para aclararle. Bien, entonces, si el Ministerio Público tomó esa decisión, ya tiene que cumplir dos requisitos fundamentales. Legalidad formal. Esto consiste en 3 presupuestos importantes. Evaluar presupuestos constitucionales y legales, ya siempre partiendo de la Constitución Política del Estado, debido proceso. Que exista una orden escrita de una autoridad competente, salvo el caso de flagrancia. Segundo, la adopción de algunas medidas legales de aprehensión, desobediencia, lo dijimos, ya sea por el 224 o por el artículo 226. Ya. Tiene que ser fundamentada y motivada, si es por el 226 del procedimiento penal. Y el cumplimiento del término de las 24 horas para remitir a ese aprendido ante el juez de instrucción penal, es decir, con una imputación formal, en el hipotético caso que tome la decisión de aprenderla, porque si no se convierte en ilegal porque no cumple la legalidad formal. Bien, material, de lo que hablábamos hace rato. Cuando el fiscal aprendió directamente al imputado, haciendo uso de las facultades previstas en el 226, si existen los suficientes indicios para sostener la autoría del imputado en la aprehensión. Esto es un poco muy difícil en esta etapa de los suficientes indicios de la autoría. ¿Por qué? Porque existen líneas jurisprudenciales donde dice claramente que lo que se juzga en un proceso penal no son figuras jurídicas, sino hechos. Los hechos. Entonces, en esta etapa, dice también de que la imputación formal es provisional, o sea que puede sufrir cambio. Entonces, es muy difícil el tema de la autoría. A no ser que hayan argumentos, que hayan documentales muy evidentes para poder hacer notar al Ministerio Público de que están citando a una persona ya totalmente equivocada, ¿no? O que supuestamente en el día que sucedieron esos hechos, su cliente no se encontraba ahí, que mire usted, ha viajado a la Argentina, aquí está el boleto de avión, de ida y de vuelta, aquí está el pasaporte donde él ha estado fuera del país. Entonces hay esa pequeña duda, pero es muy, muy escaso. El inciso B, si el delito tiene una pena privativa de libertad igual o superior a 2 años, como lo habíamos dicho anteriormente, si existen los elementos de convicción suficientes para sostener los riesgos procesales. Mire usted, si no existen estos dos requisitos de legalidad formal y material, el Ministerio Público, por ese derecho constitucional, derecho a la libertad, lo que establece la Constitución Política del Estado, en su artículo 22 dice que la dignidad y la libertad de una persona son inviolables, respetarlas y protegerlas es deber primordial del Estado. ¿A través de quién? Del Ministerio Público. Entonces no se puede violentar. Entonces si no cumple estos requisitos, automáticamente esa aprehensión es ilegal, que puede ser objeto de un incidente de nulidad por defecto absoluto, por una aprehensión indebida e ilegal. Y noten el artículo 100, que es muy importante del procedimiento penal. Ahí establece claramente todo. Otro de los aspectos que puede darse en esta situación, aquí estamos haciendo el caso hipotético de que esta persona, de la cual estamos hablando, ha sido legalmente citada, ha comparecido con su abogado. Pero ¿qué pasa si esta persona ha sido encontrada en flagrancia? O primero como arrestado. Y dijimos que hay una presión psicológica porque no sabe si ahí está arrestado o aprehendido. ¿Cómo se convierte de arrestado en aprehendido? Después de la declaración. ¿Pero cómo va a prestar su declaración? Si va a prestar una declaración informativa y no está siendo en calidad de aprehendido,
prácticamente no necesita abogado, va a prestar una declaración como un testigo común y corriente, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero noten ustedes que la diferencia entre recepcionarse una declaración como testigo y otra como imputado son diferentes, que cuando lo hacen como un testigo, no pueden abstenerse de declarar, excepto en algunos casos cuando es contra ellos mismos o contra alguno de los familiares. Eso lo van a encontrar ustedes en el 193 y al 201 del procedimiento penal. Pero si es como en calidad de aprendido, está como imputado, donde se le está sindicando ese hecho delictivo que establece el artículo 5 del procedimiento penal, del 92 al 100, ustedes van a encontrar todos los derechos del imputado. Pero se dan casos y casos de que el investigador le toma su declaración, ya, no como imputado, sino por el hecho que está arrestado, y después lo convierten en una como aprendido. Lo pasan al Ministerio Público con un informe como aprendido. ¿Ah? La pregunta es, ¿en esa declaración esa persona arrestada estuvo asistida por un abogado? No estuvo. Esa declaración puede ser utilizada para argumentos de una aprehensión o puede ser utilizado para una imputación formal. No, se violenta ahí sus derechos constitucionales. Ya, eso nótenlo bien. Bien, entonces, con todo esto es que se da ese tipo de aprehensión. Y decíamos que es importante remarcar qué sucede si una persona ha sido aprehendida en flagrancia, lo trae ante el Ministerio Público, ya presta su declaración. Imagínense ustedes, cuando está aprehendido, ni siquiera se lo cita. ¿Y qué dice el artículo 97 del procedimiento penal? Que no ha sido modificado, está intacto en la ley 1970. Dice que el imputado presta la declaración ya en la etapa preparatoria ante el fiscal de materia previa, dice, escuche bien, previa citación formal. ¿Eso qué significa? De que se debe citar ahí en su celda donde está aprendido con las copias legalizadas, todo. ¿Para qué? Para que ese individuo lea todo lo que existe en ese cuadernillo de investigación, principalmente la denuncia, la acción directa, de qué se lo está acusando, para que ejerza su derecho constitucional, el derecho a la defensa. Pero no lo hacen, directamente se va a la declaración y a veces al pobre abogado ni siquiera le quieren mostrar el cuadernillo de investigación y debe ser exigente, tomarse el tiempo de 10 minutos, revisar ese cuadernillo de investigación, ¿no? Entonces, guardarse eso para cuando sea la audiencia de medidas cautelares. Y plantear un incidente también referente a esto, que no ha sido citado legalmente tal y como establece el artículo 97. Y va a haber algún juez que le diga sí, pero es que ha sido aprendido, sí, pero el 97 exige claramente la citación y si no se cumple, el artículo 100 dice nulo. Hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Bien. Entonces, durante la fase investigativa, es importante de que la víctima cumpla con lo que establece el artículo 306 del Código de Procedimiento Penal, como es la proposición de diligencia. No se olviden de que la carga de la prueba corresponde a la víctima y debe proponer las diligencias de acuerdo al artículo 306, ¿ya? O ratificar las que ya el Ministerio Público ha ordenado en las directrices, ¿no? Pueden ser testificales, pueden ser las periciales, consultores técnicos, ofrecer prueba documental, pedir inspección ocular, reconstrucción del hecho, de acuerdo al 179 del procedimiento penal, y solicitar requerimientos a instituciones. Entonces, esa proposición de diligencia, ojo, que debe cumplir dos requisitos fundamentales, que lo que se está solicitando en ese escrito debe tener utilidad y pertinencia. En un posible hecho delictivo de estafa, no podemos, pues, proponer una diligencia que no se ajusta a los hechos denunciados. Entonces, esa solicitud prácticamente debe ser rechazada por el fiscal de materia. Entonces, es importante analizar bien qué es lo que se está investigando para que esa proposición de diligencia cumpla esa finalidad, utilidad y pertinencia.
o quiere hacer una reconstrucción de un hecho, pero el hecho ya pasó hace bastante tiempo, entonces ya no se ajusta o a criterio del Ministerio Público ya no le parece, entonces debe rechazarla, ¿no? Bien, y el requerimiento también para las instituciones. ¿Qué tipo de documentación se va a solicitar? Pero a veces veo que dice que se ordene al ASFI para que se remita todas las cuentas habidas y por haber, imagínense, y es un caso de un estelionato que no tiene absolutamente nada que ver, tal vez para un resarcimiento del daño, pero tampoco todo, digamos, ¿no? Entonces hay bastantes proposiciones de diligencia que no se ajustan a ello, entonces hay que ser celoso con eso y tener en cuenta, como lo dije, el 136 y el 218 del Código de Procedimiento Penal. Ante una negativa por parte del Ministerio Público, el 306 también establece de que se debe acudir ante el superior en grado, ante el fiscal de distrito. Y si el fiscal de distrito le da la razón al fiscal de materia, se convierte pues en un incidente, ¿no? En un incidente que puede ser interpuesto ante el juez que lleva el control